Ok, vamos a empezar. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado en los cuerpos basales, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Seguimos en el capítulo 4 y vamos a terminar el capítulo 4. Me he dado cuenta que es más extenso de lo que parece, así que el día de hoy vamos a terminar solamente el capítulo 4 y el día de mañana pues hacemos todo el capítulo 5. Bueno, para empezar, o bueno, para continuar, vamos a hablar de estos dos procesos de división celular que son la mitosis y la meiosis. En su libro solamente describe la mitosis, pero es importante que sepan las diferencias que tiene con la meiosis. La mitosis, bueno, la mitosis, ambos son procesos de división celular. La mitosis es la división celular, pero de células somáticas. Habíamos dicho que las células somáticas son aquellas células que están ubicadas en todo el cuerpo, o sea, en la mayor parte del cuerpo. Las células musculares, las células hepáticas, las células ganglionares, o sea, las células de todo el cuerpo. ¿Ok? Y la meiosis es un proceso de división celular que solamente ocurre en las células germinativas. Las células germinativas son el ovario, conformado por el óvulo, los testículos conformados por el espermatozoide, ¿no? Entonces, la meiosis es un proceso que solamente ocurre en las células germinativas, y la mitosis es un proceso que ocurre en el resto de las células. También podemos decir que las mitosis son homotípicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las células hijas y las células madres son iguales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tipo de células columnares, no sé, de este tipo, más o menos estas son células columnares, supongamos que son, bueno, de este tipo son las células que están en el estómago, por ejemplo. ¿Ok? La célula hija va a ser igual, en forma va a ser idéntica. Sin embargo, cuando decimos que las células son heterotípicas, como en el caso de la meiosis, por ejemplo, las células de los testículos más o menos tienen esta forma, tienen un núcleo central, pero lo que terminan formando es el espermatozoide, que sabemos que tiene una forma distinta, ¿verdad? O sea, las células hija son diferentes a las células madre. También podemos decir que la mitosis es ecuacional. ¿A qué nos referimos con que es ecuacional? Que las células hija, que son diploides, esto es el símbolo de diploides, esto que está acá, 2N, posee la misma cantidad de cromosomas que las células madre. O sea, las células hija van a también igual tener la misma cantidad de cromosomas. Si estas tienen, si son diploides, pues tienen 23 pares de cromosomas, o lo que vendría a ser 46 cromosomas. Y las células hija igual van a tener 46 cromosomas. Y a estos hablamos de hijas diploides, ¿verdad? Porque tienen dos pares de 23 cromosomas. Y decimos que la meiosis es reduccional. ¿A qué nos referimos con que la meiosis es reduccional? Que la célula madre es diploide, o sea, tiene 46 cromosomas. Sin embargo, las células hijas solamente tienen la mitad de la información genética, que vendría a ser 23 cromosomas. Por tanto, las hijas son haploides. Listo, pasamos al otro. Ahora, vamos a empezar con el ciclo celular. El ciclo celular es básicamente todo, desde el crecimiento, desde el nacimiento de la célula, el crecimiento y hasta que muere, ¿no? O sea, es la duplicación de todos los constituyentes de la célula, seguida de sus divisiones en sus dos células hija. Nosotros sabemos que el ciclo celular empieza ¿dónde? Cuando las células haploides, bueno, la mitad de la información genética de la madre que proviene del óvulo es fecundada por la mitad de la información genética del padre por el espermatozoide. La unión de estos dos pares, la unión de estas dos informaciones genéticas, que son 23 pares de cromosomas más otros 23 pares de cromosomas, forman 46 cromosomas, que vendría a ser el cigoto. ¿Okay? Y la división de esta célula en otra célula semejante vendría a ser el ciclo celular. Ahora, el ciclo celular está formada por dos fases importantes. Espérenme un ratito, por favor.
Ok. Bueno, continuando. La mitosis se va a dividir en dos fases. No, todo el ciclo celular se va a dividir en dos fases, una fase larga y una fase corta. La fase larga se conoce como interfase. Toda esta es la interfase. Y la mitosis es solamente esta de acá. Ahora, la fase larga está formada por otras tres fases, o sea, está dividida en tres fases más pequeñas. La fase larga, que es la interfase, y la mitosis está dividida en, en otras cuatro fases más pequeñas. ¿Okay? Esta fase larga, que representa el 95% del tiempo de vida de la célula, y la mitosis solamente representa el 5% del tiempo de vida de la célula. Bueno, la interfase está dividida en sus tres componentes, en sus tres fases, y vendría a ser la G1, la S y la G2. ¿Qué pasa en la G1? Es este punto de acá es importante porque es aquí, podríamos decir que es el nacimiento de la célula. Entre la mitosis y la G1 es el nacimiento de la célula. ¿Ok? Tenemos una célula que acaba de nacer y ahora le toca crecer. En la fase G1 lo que va a pasar es el crecimiento celular. El crecimiento celular, para el crecimiento celular necesitamos la síntesis de proteínas. ¿Ok? Y la síntesis de proteínas nos va a servir, por ejemplo, para la formación de los organelos y para la especialización de las células. O sea, que las células crezcan y ya tengan la capacidad de formar su propia energía y también ya tengan la capacidad de formar, de dividir su información genética. Esta fase G1 es la fase más variable. ¿Qué quiero decir? O sea, esta fase G1 puede durar horas, puede durar días o puede durar años. Hay de hecho células que crecen y se salen del ciclo celular, no terminan, no pasan a dividirse. Por ejemplo, este es el caso de las neuronas. Por eso es que las neuronas no pueden dividirse. Las neuronas salen del ciclo celular y como salen del ciclo celular y nunca vuelven, son conocidas como células quiescentes. Sin embargo, hay otras células como, como las células de los hepatocitos, o sea, del hígado, que salen del ciclo celular y pueden estar años en esta fase G1 y eventualmente volver al ciclo celular. Por ejemplo, cuando por alguna razón tienes un problema en tu hígado y tienen que estirparte un pedazo, el resto de las células, como mecanismo de compensación, van a volver al ciclo celular para poderse nuevamente replicar y formar, o sea, multiplicarse para formar el otro pedazo de hígado que se ha estirpado, porque el hígado tiene una capacidad de regeneración increíble. Ahora, una vez que la célula crece y ya tiene la capacidad de formar su energía, ya tiene la capacidad de dividirse, sucede que, y esto es importante, también habíamos dicho que el interior de la célula, o sea, el núcleo de la célula está formada por cromatina y la cromatina puede estar en dos formas, heterocromatina y eucromatina. ¿Ok? La eucromatina es la forma activa y la heterocromatina, que es la compacta, es la forma inactiva. En toda la fase G1, la cromatina está en su forma de eucromatina, o sea, está en su forma activa, porque tiene que estar activa para la síntesis proteica, para el crecimiento de la célula. Ahora, una vez que entran, antes de entrar a la fase S, hay un punto de restricción. Este punto de restricción es importante porque es como aquel punto centinela, podríamos decirle, donde se hace una verificación de que el crecimiento de la célula esté yendo de manera adecuada. Y si no está yendo de manera adecuada, pues simplemente le saca la célula del ciclo celular para que no continúe. Porque si permitiría el paso de esa célula deformada, o sea, si permitiría el paso de la división de esa célula deformada, al final formaría una célula deformada, o sea, una célula que no tiene una función adecuada. Entonces, el punto de restricción es importante. Una vez que la célula crece, va a pasar a la fase S.
La fase S es la fase de duplicación del material genético. Esto es bastante importante, se pregunta mucho. Esta fase S dura aproximadamente 7 horas. La fase de duplicación, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una célula que tiene 46 cromosomas, entonces ahí la duplicación de estas 46 cromosomas. Una vez que se duplica el cromosoma, una vez que se duplica el material genético, ya no necesitamos que la cromatina esté en forma de eucromatina, necesitamos más bien que se compacte para formar los cromosomas de esta manera, o sea, para que le den esta formita y pasar a la fase de mitosis. Entonces, en esta fase todavía tenemos la cromatina en forma de eucromatina, o sea que es la forma activa, y acá la fase G2 empieza a compactarse la cromatina. También es una fase de crecimiento celular, porque hay síntesis proteica. Y aquí, bueno, por la fosforilación de las histonas hay la condensación de la cromatina. ¿Listo? Y la mitosis. Y después entramos al proceso de la mitosis. La mitosis dura aproximadamente 1 hora. La mitosis está dividida en 4 fases pequeñas, cortas. Se tienen que acordar de PMAT, que es la prometafase, metafase, anafase y telofase. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas fases de la mitosis. Listo. Tenemos la profase. La profase es el inicio de la mitosis. Bueno, cuando hablemos de profase nos tenemos que acordar de que pro significa antes o principio. Entonces es el principio de la mitosis. Es acá donde ocurre la condensación de la cromatina, o sea, la cromatina se está condensando mucho más. El nucleolo en este punto, ¿dónde está mi...? No veo nada. Bueno, la cromatina en este punto se condensa más. El nucleolo, que sabemos que está dentro del núcleo, pues se dispersa. ¿Qué pasa con el centrosoma? Se duplica a este nivel, o sea, sabemos que el centrosoma, hemos dicho que el centrosoma está formado por 2 centriolos. Los centriolos están dispuestas en un ángulo recto. El centriolo y la sustancia pericentriolar se llama centrosoma, y el centrosoma es el centro regulador de los microtúbulos. Entonces, estos van a permitir el crecimiento de los microtúbulos. ¿Ok? Ahora, pasamos a la prometafase. En la prometafase, se dice que la prometafase es parte de la profase, así que muchos libros no lo describen, lo describen solamente como profase. La prometafase es básicamente cuando esta membrana nuclear se rompe y los cromosomas que estaban adentro ya condensados, pues se dispersan. Y hay la formación de los usos mitóticos. O sea, ¿qué quiero decir? Que acá los cromosomas, los centrosomas que tienen a los microtúbulos crecen y se unen con el centrosoma, que es esto de acá, o el cinetocoro. Estos son los microtúbulos y se unen con el centrosoma. Y esa es la formación de los usos mitóticos. Ahora, una vez que tenemos ya este complejo, lo que toca es que estos cromosomas se tienen que organizar en la línea central. Y en ese punto, y cuando se organizan en la línea central, entonces hablamos de la metafase. En la metafase, los cromosomas ya están bien compactos, ¿ok? Y los microtúbulos ya no dejan de crecer, dejan de crecer. Más bien se acortan y en el proceso de acortamiento rompen el centrosoma y de esa manera cada lado de los usos mitóticos se queda con una cromátide y otra cromátide, ¿ok? Aquí se forma la placa ecuatorial. Esto es importante porque también se pregunta mucho en qué fase se forma la placa ecuatorial, entonces sería en la metafase. Ahora, ¿qué pasa? Y una vez que tengamos la formación de la placa ecuatorial y nuestros cromosomas que están
bueno, están con microtúbulos a los dos lados. Estos microtúbulos de los dos extremos van a tirar de ellos y van a romper el cinetocoro o el centrosoma. Y en el momento en que rompen este cinetocoro, entonces pasamos a la anafase. En la anafase hay la etapa de separación o disjunción de las cromatides del centrómero y comienza la citoquinesis. La citoquinesis es la división, pero ya no solo de los cromosomas, ya no solo del material genético, sino de todo el citoplasma y de la célula como tal. No avanza. Aquí, esta es la citoquinesis. Está representada por esta franjita naranja. Bueno, la citoquinesis entonces empieza en la anafase. Ahora, la telofase se dice que es una fase totalmente contraria a la profase. Acá, por ejemplo, las cromatides se descondensan, o sea, nuevamente se vuelven a desplegar, a diferencia de la profase que las cromatidas se condensaban. Se reintegra la membrana nuclear y aquí se rompía la membrana nuclear. El núcleo se reorganiza y aquí más bien el núcleo se desorganiza. ¿Ok? Así que es totalmente contrario a la profase. Y por último, la citoquinesis, que es la división del citoplasma y de todos los organelos de la célula. Para llevar a cabo la citoquinesis necesitamos la formación de un anillo de cromatina, o sea, un anillo que va desde acá así, en forma circular, y que se contrae de manera centrípeta, de afuera hacia adentro, hasta el punto de que forma solamente como un botón de separación y se separan ya en dos células hijas idénticas. Bueno, ahora vamos a hablar de los nucleótidos, de los organelos que están en el citoplasma. Estos organelos, tenemos varios organelos, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, etc. Y vamos a pasar a describir cada uno de ellos. Las mitocondrias. Bueno, se dice que las mitocondrias antes de ser un organelo eran unas células, o sea, eran unas células anucleares, eran células procariontas que estaban afuera de la célula. O sea, tenemos una célula procarionta que se encuentra con una célula eucarionta, que es el tipo de células por la que nosotros estamos formados, y poco a poco se van uniendo. O sea, las células eucariontas interiorizan a las células procariontas que vendrían a ser las mitocondrias. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan a una simbiosis. ¿A qué me refiero con simbiosis? Que ambos de alguna manera se benefician entre ellos, ¿no? Antes de que las mitocondrias se interiorizaran dentro de las células nuestras no tenían la capacidad de respirar, o sea, no tenían la capacidad de ocupar el oxígeno. Y con la interiorización de la mitocondria en su interior, pues hemos ocupado el oxígeno y a partir de este medio podemos generar más ATP y las células nuestras que le han proporcionado a la mitocondria un medio, un medio más apto para su supervivencia, ¿no? Ahora, la estructura. Una mitocondria está formada por una membrana externa, por una membrana mitocondrial externa, y una membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna está plegada y forma crestas. Estas son las crestas. El espacio que hay entre una membrana y otra se denomina espacio intermembrana. Este espacio, dice que el líquido que está en este espacio intermembrana es casi semejante al citosol que está afuera bueno, que está acá, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la membrana mitocondrial externa es porosa. Aquí en el dibujito no está, pero la membrana mitocondrial externa es porosa. Ahora, todo lo que está dentro de la membrana mitocondrial de la membrana mitocondrial interna se llama matriz mitocondrial. Y la matriz mitocondrial va a tener diferentes enzimas, por ejemplo, que van a permitir el ciclo del ácido cítrico, que es un ciclo bastante importante y vamos a hablar el día de mañana. Y la membrana. La membrana también va a tener proteínas importantes que van a participar en la generación de energía. O sea,
proteínas que son conocidas como la cadena transportadora de electrones que también participan en la formación de ATP. Ahora, todas las células vivas poseen mitocondrias. Y esto es cierto, de forma bueno, las mitocondrias pueden tener diversas formas. Se dice que pueden tener forma de bastón, o sea, pueden tener esta forma, pueden tener forma redondeada o pueden tener esta forma ovalada. La cantidad es variable dependiendo del tipo de células. Por ejemplo, si es un tipo de células bastante especializada y necesita mucha energía porque es bastante especializada, entonces va a tener gran cantidad de células. Por ejemplo, el caso de las neuronas. Las neuronas necesitan pues mucha energía, por lo tanto van a tener gran cantidad de mitocondrias. O los espermatozoides. Los espermatozoides necesitan moverse y para moverse necesitan mucho ATP, entonces ellos también van a tener gran cantidad de mitocondrias. Las funciones de las mitocondrias son variables, por ejemplo, actúan como centros energéticos, de hecho es aquí donde se genera la mayor cantidad de ATP. Procesos apoptóticos, eso es cierto, las mitocondrias por alguna razón parecen mediar los procesos de muerte celular. Procesos metabólicos, uno de los procesos metabólicos más importantes es el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico y almacenamiento de calcio. Aquí adentro también se almacena grandes concentraciones de calcio, o sea, en la matriz mitocondrial. Listo. Cloroplasto. Ah, mmm, ya. El cloroplasto es semejante a la mitocondria, pero está en las plantas. Como se puede observar, también tiene una membrana externa, también tiene una membrana interna. Sin embargo, a diferencia de las mitocondrias, estos tienen como una especie de vesículas que están apiladas, que van a actuar como lente. Estos son los que captan el calor solar y los convierten en energía química, ¿no? A estas vesículas apiladas se les conoce como tilacoides. Y al líquido en el que están dispersos se le conoce como estroma. Estos, bueno, son orgánulos vegetales encargados de llevar a cabo los procesos de fotosíntesis. Las plantas obtienen la energía a partir obtienen la energía que tienen a partir de la energía solar más más el dióxido de carbono. Por eso es que se dice que las plantas absorben dióxido de carbono. Listo. Hablamos en otra de las moléculas importantes, o sea, otro de los orgánulos importantes son los ribosomas y los ribosomas son encargados de la síntesis proteica. Primero, ¿qué son los ribosomas? Los ribosomas son, pues, orgánulos pequeños que están dispersos en el citosol o están anclados al retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Esta es la subunidad mayor, que en los mamíferos, en nosotros también se conoce como 50S, y la subunidad menor, que también se conoce como 30S. ¿Ok? Y también tiene tres compuertas, una compuerta de entrada, una compuerta de conexión y una compuerta de salida, o también A, B, así. Los ribosomas van a ser las más importantes para llevar a cabo la síntesis proteica. Habíamos dicho anteriormente que para llevar a cabo la síntesis proteica nosotros necesitamos de ARN, o sea, de varios tipos de ARN. Entre estos ARN están el ARN mensajero. El ARN mensajero es aquello que sale del núcleo a través de los poros nucleares y este es el que tiene el código de codones. Habíamos dicho que un codón es un triplete de nucleótidos que codifica a un aminoácido. El ARN de transferencia es el que se une es el que se une no, esto está mal, se une a los aminoácidos. O sea, tenemos alrededor de 31 ARNs de transferencia que se van a unir. Cada ARN de transferencia se va a unir a un aminoácido. Este aminoácido puede ser, o sea, tenemos 20 aminoácidos y cada ARN de transferencia se va a unir
a estos aminoácidos. ¿Qué es esto? Ya. Y luego tenemos un ARN ribosómico. El ARN ribosómico está dentro del ribosoma. El ARN ribosómico codifica una enzima, o sea, codifica la síntesis de una enzima, que es la ARN sintetasa. Esta ARN sintetasa es importante para formar los enlaces peptídicos, los enlaces que están entre un aminoácido y otro. Ahora, si nosotros hablamos de la síntesis proteica, también vamos a necesitar otros componentes. Vamos a necesitar sí o sí aminoácidos, que es el resultado del catabolismo de las proteínas que tú te vas a comer, y vamos a necesitar ATP. Como estamos hablando de síntesis, es un proceso anabólico, por lo tanto necesitamos energía, y por supuesto que vamos a necesitar ribosomas. Ya. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis proteica? Bueno, el ARN mensajero que sale del núcleo se va a unir primeramente a la subunidad menor del ribosoma. Se une a la subunidad menor y codifica, bueno, tiene codones que codifican para los aminoácidos. Entonces, dependiendo del tipo de codón que tengan, el ARN de transferencia va a traer un aminoácido. Cualquiera de los 20 va a traer un aminoácido, y este va a ir recorriendo. Del canal de entrada va a recorrer al punto de conexión y va a recorrer al punto de salida. Bueno, una vez que el primer aminoácido se encuentre en el punto de conexión, otro ARN de transferencia va a traer otro aminoácido que está codificado por este ARN mensajero, y es ahí donde va a actuar el ARN sintetasa. Va a formar los enlaces peptídicos entre estos dos aminoácidos. ¿Ok? Y de esa manera vamos a formar cadenas largas de aminoácidos. A esto se conoce como péptidos. Aquí 3, 6, bueno, se va a hacer más larga la cadena. Hablamos de péptidos, los péptidos van a formar polipéptidos, estos péptidos se van a plegar y al final van a terminar formando las proteínas. Ahora, ¿qué función cumple el retículo endoplasmático rugoso en esto? Y el aparato de Golgi. Estamos diciendo que estos ribosomas están anclados acá, a la pared del retículo endoplasmático rugoso. Estas pelotitas que podemos ver acá, estos son los ribosomas, y es aquí donde se está llevando a cabo la síntesis proteica. Una vez que tú tienes la proteína formada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa proteína formada va a pasar del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi. Por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso también va a participar en la síntesis proteica de manera indirecta. Entonces, las proteínas van a pasar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene dos caras, una cara cis, que es la cara receptiva, y una cara trans, que es la cara vesicular. La cara cis, bueno, y también va a tener un montón de cisternas, ¿no? Que son estas. Ahora, cuando se termina la síntesis proteica y aquí hemos formado una proteína, esta va a venir va a entrar por la cara cis del aparato de Golgi y va a pasar por todas estas apilaciones. Pasa y en todo este proceso el aparato de Golgi se encarga de decir: esta es una proteína funcional, está bien, entonces continúa. Y los empaqueta. ¿A qué me refiero a decir que, o sea, a qué me refiero cuando digo que los empaqueta? Que los rodea como en forma de vesículas, forma como una membrana alrededor de las proteínas para posteriormente permitir su liberación. Es como que les encajona para poder transportar a otros lugares, ¿no? Ya. Otro organelo importante son los lisosomas y los microsomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son como estas vesículas que forman el aparato de Golgi. La diferencia es que estos lisosomas tienen doble membrana y además tienen gran cantidad de enzimas adentro. Enzimas lisosómicas se llaman. Las enzimas uh, tenemos de varios tipos, por ejemplo, las lipasas. Todo lo que termina en asa hemos dicho que son enzimas. Las lipasas degradan los lípidos.
Las glucosidasas degradan las glucosas o los carbohidratos. Las proteasas rompen los enlaces peptídicos de las enzimas. Las nucleasas rompen los enlaces de fosfodiéster de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Ahora, el pH de adentro del lisosoma es bastante alto. O sea, si el pH de afuera del lisosoma, que sería el citosol, es de aproximadamente 6.5, el pH de adentro del lisosoma es de 4, o sea, es más o menos un poquito más alcalino que el pH que está que el pH del jugo gástrico, o sea, es bastante ácido. Bueno, este pH también permite que estas enzimas estén vivas. Christian Dubh decía que los lisosomas son sacos suicidas. ¿Qué quiere decir? Que si uno de estos lisosomas se rompe, entonces estas lipasas, estas glucosidasas, estas proteasas terminarían degradando a la célula completa. Por ejemplo, las nucleasas que van a hacer van a entrar por los poros nucleares al núcleo y van a romper el ADN. ¿Ok? Y por eso se dice que son sacos suicidas. De hecho, cuando una célula está muriendo, pues rompe la membrana de sus lisosomas. Y los microsomas. Los microsomas pueden ser de varios tipos. Tenemos los peroxisomas, los glioxisomas, las hidrogenosomas y los glicosomas. Cada uno tiene funciones diferentes, pero los más importantes van a ser los peroxisomas. Desde el momento en que nosotros tenemos la capacidad de permitir el ingreso de oxígeno a nuestro organismo, también tenemos, podríamos decir que el lado desfavorable de poder respirar, la formación de especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno son moléculas oxidantes. De hecho, estos son los responsables de que nosotros envejezcamos, son dañinos porque dañan muchas veces la membrana celular y pueden pues matar a las células, ¿no? Entonces, los peroxisomas son vesículas que van a tener oxidasas y catalasas, que son aquellos que de alguna manera hacen que estas especies reactivas del oxígeno sean menos dañinas. Por ejemplo, dentro de estas especies reactivas del oxígeno tenemos al dióxido o el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Y estas oxidasas y las catalasas se van a encargar de convertir estos componentes que nos hacen daño a componentes que no nos hacen daño, como es el agua. Entonces, los peroxisomas son importantes porque si no tendríamos peroxisomas, probablemente tendríamos un tiempo de vida más corto. Y los otros microsomas importantes son, bueno, ya los he hecho, son las glioxisomas, las hidrogenosomas y los glicosomas. Los glioxisomas son un tipo de vesículas que se encuentran sobre todo en las células vegetales y estas se encargan del ciclo de glioxilato. ¿Qué es el ciclo de glioxilato y por qué es importante saberlo? Bueno, el ciclo de nosotros, por ejemplo, convertimos los carbohidratos en grasa. El azúcar que nos comemos, si no lo ocupamos como energía, entonces se va a ir a almacenar como grasa. Pero, pero no tenemos la función opuesta, o sea, no podemos convertir grasa en carbohidratos. Sin embargo, las células vegetales, gracias a las glioxisomas, sí tienen la capacidad de llevar a cabo este proceso, la conversión de grasas a carbohidratos. De manera que esta es la base del uso de las reservas de las plantas. Si por alguna razón estas plantas no se alimentaran o no habría agua o no habría sol ese día, entonces tranquilamente pueden ir a sus reservas de grasa, formarlos en carbohidratos y los carbohidratos van a formar energía. Ahora, otra de las vesículas, hidrogenosomas. Los hidrogenosomas parecen estar en células anaerobias, en células que no respiran, por ejemplo, en bacterias, algunas bacterias, y permite la simulación del ciclo del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, en nuestro caso, en las células eucariontes, en las células nuestras, pues es necesario para la formación de ATP y necesita oxígeno para llevar a cabo el proceso. Y al parecer, los hidrogenosomas reemplazan de alguna manera las mitocondrias porque pueden generar la misma cantidad de ATP sin oxígeno.
Los glicosomas son también un tipo de moléculas. Oh, oh.